Hola y bienvenido a nuestro podcast capítulo 1, en donde hablaremos sobre los 7 tipos de saberes necesarios para la educación del futuro, basados en Edgar Morin. En esta ocasión, el capítulo 4, llamado Enseñar la educación terrenal. Solo el sabio mantiene el todo en la mente, jamás olvida el mundo, piensa y actúa con relación al cosmos. Groet Tusen. Por primera vez, el hombre ha comprendido realmente qué es el habitante en el planeta, y tal vez piensa y actúa de una nueva manera, no solo como individuo, familia o género, estado o grupo de estados, sino también como planetario. Bernardisky. Los problemas del ser humano y los problemas de su tiempo que nos dejan cada día más atrapados por el mundo, pero más difícil nos es atraparlo. En la época de las telecomunicaciones, de la información, de la Internet, estamos sumergidos por la complejidad del mundo y las innumerables informaciones sobre el mundo ahogan nuestras posibilidades de inteligibilidad. Pero lo que agrava la dificultad de conocer nuestro mundo es el modo de pensamiento que ha atrofiado en nosotros, en vez de desarrollarse esa actitud de contextualizar y globalizar, mientras que la exigencia en la era planetaria es pensar la globalidad, la relación todo-partes, su multidimensionalidad, su complejidad. Vemos el mundo a través de una sola dimensión, la cual acorta muchas posibilidades de expandir el conocimiento. Y es que es necesaria una reforma del pensamiento. Necesitamos, desde ahora, concebir la insostenible complejidad del mundo en el sentido en que hay que considerar tanto la unidad como la diversidad del proceso planetario, sus complementariedades y también sus antagonismos. Necesita un pensamiento policéntrico capaz de apuntar a un universalismo no abstracto, sino consciente de la unidad y o diversidad de la humana condición. Un pensamiento policéntrico alimentado de las culturas del mundo. Educar para este pensamiento es la finalidad de la educación del futuro, que debe trabajar en la era planetaria para la identidad y la conciencia terrenal. Para entrar más en contexto y procedamos a hablar sobre la era planetaria, la podemos comprender de la historia humana. Comenzó con una diáspora planetaria sobre todos los continentes. Luego entró a partir de los tiempos modernos, en la era planetaria de la comunicación entre los fragmentos de la diáspora humana. La diáspora de la humanidad no ha producido escisión genética. Pigmeos, negros, amarillos, indios, blancos, vienen de la misma especie, disponen de los mismos caracteres fundamentales de la humanidad, pero se ha producido una extraordinaria diversidad de lenguas, de culturas, de destinos, fuente de innovaciones y creaciones en todos los campos. Por ende, a finales del siglo XV europeo, la China de los Ming y la India mongola son las civilizaciones más importantes del globo. El Islam en Asia y en África es la religión más extendida de la Tierra. El Imperio Otomano, que desde Asia se desplegó por la Europa Oriental, aniquiló a Bizancio y amenazó a Viena. Se vuelve una gran potencia de Europa. El Imperio de los Incas y el Imperio Azteca reinan en las Américas. Cusco y Tenochtitlán exceden en población a las monumentales y esplendorosas Madrid, Lisboa, París, Londres, capitales de jóvenes y pequeñas naciones del oeste europeo. Sin embargo, a partir de 1492, son estas jóvenes y pequeñas naciones las que se lanzan en la conquista del globo y a través de la aventura, la guerra y la muerte, suscitan la era planetaria que desde entonces comunica los 5 continentes. Para lo mejor y para lo peor, la dominación del occidente europeo sobre el resto del mundo provoca catástrofes de civilización. En las Américas especialmente, destrucciones culturales irremediables, esclavitudes terribles. Por esta razón, la era planetaria se abre y se desarrolla, y por la violencia, la destrucción, la esclavitud, la explotación feroz de las Américas y del África. Los bacilos y los virus de Eurasia rodaron por las Américas creando hecatombes, sembrando sarampión, herpes, gripes y muchas otras. Y es que la planetarización se desarrolla por el aporte de la civilización europea a los continentes. Sus armas, sus técnicas, sus concepciones en todas sus factorías, sus peajes y zonas de penetración. La industria y la técnica toman un vuelo que ninguna civilización había conocido antes. El progreso económico, el desarrollo de las comunicaciones, la inclusión de los continentes subyugados en el mercado mundial determinan formidables movimientos de población que van a ampliar el crecimiento demográfico generalizado.
La planetarización engendra en el siglo XX dos guerras mundiales, dos crisis económicas mundiales y luego, en 1989, la generalización de la economía liberal llamada mundialización. La economía mundial es cada vez más un todo interdependiente. Cada una de sus partes se ha vuelto dependiente del todo y recíprocamente el todo sufre perturbaciones y riesgos que afectan las partes. Con lo anterior podríamos decir que el mundo se vuelve cada vez más un todo. Cada parte del mundo hace cada vez más parte del mundo como un todo. Cada vez más presente en cada una de sus partes. Esto se constata no solamente en las naciones y los pueblos, sino como individuos. Así cada punto de un holograma contiene la información del todo del cual hace parte. También ahora como cada individuo recibe y consume informaciones y sustancias provenientes del universo. Ejemplo de esto, y gracias a las tecnologías podemos estar en América y tener acceso a las noticias y acontecimientos que suceden al instante en lugares como China o cualquier otro país, algo que pasa de manera diferente en un continente como África, en el cual existen problemas sociales impactantes, pero que sus necesidades ahora se traducen en términos monetarios. Aspiran a la vida del bienestar en los que los hacen soñar la publicidad y las películas del occidente. Y es que para lo mejor y para lo peor, cada humano, rico o pobre, el sur o el norte, el este o el oeste, lleva en sí, sin saberlo, el planeta entero. La mundialización es cada vez más evidente, subconsciente y omnipresente. De esta manera, el mundo cada vez se vuelve uno, pero al mismo tiempo se divide. Hablemos de los antagonismos. Los antagonismos entre naciones, entre religiones, entre laicismo y religión, entre modernidad y tradición, entre democracia y dictadura, entre ricos y pobres, entre Oriente y Occidente, entre Norte y Sur, se alimentan entre sí. Es allí donde se mezclan los intereses estratégicos y económicos antagónicos de las grandes potencias y de las multinacionales dedicadas a la obtención de beneficios. Los estados dominan la escena mundial como titanes brutales y ebrios, poderosos e impotentes. Al mismo tiempo, el despliegue técnico-industrial sobre el globo tiende a suprimir las diversidades humanas, étnicas y culturales. El desarrollo mismo ha creado más problemas de los que ha resuelto y ha conducido a la crisis. El legado del siglo XX. Hay que reconocer nuestra herencia, una herencia doble, de tiempo de muerte y de nacimiento. Hablemos de la herencia de muerte, de las guerras que han dado rumbos y grandes cambios a nuestra historia, de la vida y la destrucción de civilizaciones, no es solamente de las decenas de millones de muertos de las dos guerras mundiales y de los campos de concentración nazis y soviéticos, también es de las dos nuevas potencias de la muerte, las armas nucleares, armas, potencias mundiales y luchas por el poder. Ahora la muerte global. Esta amenaza aún no se ha disipado con el inicio del tercer milenio. Al contrario, se ha estado incrementando con la diseminización de la bomba. La potencialidad del autoaniquilamiento acompaña en los sucesivos del camino. Una muerte que destruya por completo lo que hoy conocemos. ¿Y cuáles son los nuevos peligros? La de la posibilidad de la muerte ecológica. Desde los años 70 hemos descubierto que los desechos, emanaciones, exhalaciones de nuestro desarrollo técnico industrial urbano degradan nuestra biosfera y amenazan con envenenar irremediablemente el medio ambiente, del cual hacemos parte. La dominación desenfrenada de la naturaleza por la técnica conduce la humanidad al suicidio. Por otra parte, fuerzas mortales que creíamos en vía de extinción se han revelado, el virus del SIDA y muchos otros que persisten aún aquellos que surgieron en los últimos años. Muerte de la modernidad. Se creía dirigirse hacia un futuro de progreso infinito que estaba movido por los progresos conjuntos de la ciencia, la razón, la historia, la economía y la democracia. Ya hemos aprendido con Hiroshima que la ciencia es ambivalente. Hemos visto a la razón retroceder y al delirio stalinista tomar la máscara de la razón histórica. Hemos visto que no había leyes en la historia que guiaran irresistiblemente hacia un porvenir radiante. Hemos visto que el triunfo de la democracia definitivamente no está asegurado en ninguna parte. Hemos visto
que el desarrollo industrial podía causar estragos culturales y poluciones mortíferas. Hemos visto que la civilización del bienestar podía producir al mismo tiempo malestar. Si la modernidad se define como fe incondicional en el progreso, en la técnica y en la ciencia, en el desarrollo económico, entonces esta modernidad está muerta. Ahora la esperanza. Si es cierto que el género humano, cuya dialógica cerebro-mente no es cerrada, posee los recursos inagotados para crear. Entonces podemos avisorar para el tercer milenio la posibilidad de una nueva creación, la de una ciudadanía terrestre, para la cual el siglo XX ha aportado los gérmenes y embriones y la educación, que es a la vez la transmisión de lo viejo y apertura de la mente para acoger lo nuevo. Está en el corazón de esta nueva misión. El aporte de los contracorrientes se puede pensar igualmente que todas las aspiraciones que han alimentado las grandes esperanzas revolucionarias del siglo XX, pero que han sido engañadas. Podría renacer bajo la forma de una nueva búsqueda de solidaridad y responsabilidad. Se podría esperar también que la necesidad de volver a las raíces incitadas hoy en día por los fragmentos dispersos de la humanidad y provocada por la voluntad de asumir las identidades étnicas o nacionales, se pudiera profundizar y ampliar, sin negar dicho regreso a las raíces en el seno de la identidad humana del ciudadano de la tierra patria. Se podría esperar una política al servicio del ser humano, inseparable de una política de civilización que abriría la vía para civilizar la tierra como casa y jardín de la humanidad. El juego contradictorio de las posibilidades. Posibilidades tales como proporcionar los medios para alimentar todo el planeta y asegurar a todos sus habitantes un mínimo de bienestar, pero contradicciones en cambio han creado las peores condiciones de muerte y destrucción. Los humanos esclavizan a las máquinas que esclavizan la energía, pero al mismo tiempo son esclavizados por ellas y estaremos sometidos a la tecnosfera y sabremos vivir en simbiosis con ella. Es por eso que la importancia y la aceleración actual de las transformaciones parecen presagiar una mutación mucho más considerable que la que hizo pasar al neolítico pequeñas sociedades arcaicas de cazadores y recolectores sin estado, sin agricultura ni ciudad, a las sociedades históricas que desde hace 8 milenios están desplegadas por el planeta. La posibilidad antropológica, sociológica, cultural, mental del progreso restaura el principio de esperanza, pero sin certeza científica ni promesa histórica. Es una posibilidad incierta que depende mucho de la toma de conciencia de las voluntades, el ánimo, la suerte, y por esto las tomas de conciencia se han vuelto urgentes y primordiales, lo que conlleva el peor peligro también a las mejores esperanzas en la misma mente humana, y por esta razón el problema de la reforma del pensamiento se ha vuelto vital. La identidad y la conciencia terrenal. La unión planetaria es la exigencia racional mínima del mundo limitado e interdependiente. Tal unión necesita de una conciencia y de un sentido de pertenencia mutuo que nos ligue a nuestra tierra considerada como primera y última patria. Todos tenemos una identidad genética cerebral afectiva común a través de nuestras diversidades individuales, culturales y sociales. Somos producto del desarrollo de la vida donde la tierra ha sido matricial y putativa. Así que viven los mismos problemas fundamentales de vida y muerte y están unidos en la misma comunidad de destino planetario. Por esto es necesario aprender a estar ahí, en el planeta. Aprender a estar ahí quiere decir aprender a vivir, a compartir, a comunicarse, a comulgar, que es aquello que solo aprendemos en y por las culturas singulares. Nos hace falta por ahora aprender a ser, a vivir, compartir, comulgar, también como humanos del planeta Tierra. No solamente ser de una cultura, sino también ser habitantes de la Tierra. Todas las culturas tienen sus virtudes, su experiencia, su sabiduría y al mismo tiempo sus carencias e ignorancia. En este reencuentro con el pasado, que un grupo humano encuentra la energía para enfrentar su presente y preparar su futuro. La búsqueda de un mejor venir debe ser completamente y no antagonista con los reencuentros en el pasado. Todo ser humano, toda colectividad debe dirigir su vida en una circulación interminable entre su pasado, donde encuentra su identidad apegándose a sus ascendentes, su presente, donde afirma sus necesidades y un futuro hacia donde proyecta sus aspiraciones y sus esfuerzos.
Se quiere salvar la unidad humana, salvar la diversidad, desarrollar nuestras identidades concéntricas y plurales, la de nuestra etnia, la de nuestra patria, la de nuestra comunidad de civilización, en fin, la de ciudadanos terrestres. La educación del futuro deberá aprender una ética de la comprensión planetaria. Debemos reconocer un mundo de múltiples dimensiones que son pertinentes en el desarrollo del ser humano y bases para reformular nuestra manera de vivir. Mis compañeras Sami Hernández, Juana Valentina Vergañ y mi persona, Jorge Andrés Rodríguez, estamos muy agradecidos por brindarnos de tu tiempo y escucharnos en este podcast. Esperamos que haya sido de tu agrado y nos veremos para una próxima ocasión.